Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Fluyendo en el Espíritu. Diga después de mí, fluyendo en el Espíritu. La semana pasada, amados hermanos, hablamos sobre un pueblo que profetiza. Y tuvimos una ministración en la cual el Espíritu Santo se manifestó en muchos de nosotros y a través de nosotros, lo cual me parece algo muy hermoso y algo que definitivamente me sorprendió. Al escuchar y analizar las diferentes profecías que fueron comunicadas este día, yo percibí de parte de Dios un sentir muy fuerte hacia la iglesia, deseando llevarnos hacia un nuevo nivel de manifestación espiritual. Pero para que esto sea una manifestación exitosa de parte de Dios a nosotros, su iglesia, necesitamos aprender a fluir en el Espíritu. Y de esta manera vamos a evitar que lo que pudiera comenzar siendo una iniciativa de Dios para manifestarse en medio de su iglesia termine siendo fruto de la carne o de un protagonismo que no va a permitirnos trascender en lo que Dios quiere manifestar. ¿Me explico? Así que por favor abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 25. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, verso 25. Y cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios es el que nos ha dado vida, es el que ha hecho en nosotros vigente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hay algo que puede garantizarnos el que nosotros no solo lleguemos a la meta, sino que transitemos camino hacia ella dentro de la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con que tú y yo determinemos ser guiados por el Espíritu del Señor. Fluir en el Espíritu, amados hermanos, no es perder el control. Fluir en el Espíritu es ser persuadido por la mente y el corazón de Dios y dejarnos dirigir por Él. Hoy vivimos en un tiempo muy importante dentro de la historia de la iglesia, ya que estamos participando de un fresco mover del Espíritu Santo en esta generación. ¿Cuántos de ustedes se sienten contentos porque Dios está manifestando su gloria en medio de nosotros? Somos inmerecedores, amados hermanos. Y si Dios está manifestando su gloria en medio de nosotros es porque Él desea bendecir a su iglesia. Amén. Ahora, es importante que como hijos de Dios e iglesia aprendamos a fluir con el Espíritu Santo. Y esto no es indicador de otra cosa, sino de que necesitamos aprender a discernir la voluntad de Dios cuando su presencia se está manifestando en medio de nosotros. Cuando el Espíritu Santo se está manifestando en una reunión como la que tuvimos la semana pasada y como lo ha sido esta en el tiempo de alabanza y adoración, tú y yo tenemos que estar atentos para descubrir la mente y el corazón de Dios respecto del momento en el cual nos estamos moviendo. Recuerden, la Biblia nos habla acerca de los hijos de Isaacar y nos dice que los hijos de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. Discernimiento no es otra cosa sino aprender a separar lo que brota de nuestro corazón y de nuestra mente de aquello que está brotando de la mente y del corazón de Dios. Nosotros tenemos que aprender a identificar la voz de Dios en medio de cualquier actividad que esté involucrando un mover, una manifestación sobrenatural de Dios en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra voz interior nunca se silencia. Porque el adversario, nuestro enemigo el diablo, también constantemente habla a nuestra mente. Y cuando nosotros estamos inmersos en medio de una manifestación y un mover espiritual, nos es imprescindible entrar en sintonía con el pensar y el sentir de Dios.
a fin de entonces ser guiados por Él y fluir con Él. Amén. La Biblia nos enseña un principio fundamental que nos ayudará a administrar de forma correcta toda manifestación espiritual. Diga conmigo, administrar. Administrar no es controlar. Amén. Tenemos que aprender a administrar la manifestación del Espíritu Santo. No la podemos controlar, pero sí es nuestra responsabilidad administrarla. ¿Para qué? Para que podamos convertirnos en un canal de bendición para aquellas personas que nos rodean. Y mire, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, verso 32. ¿Lo tiene? Dice el apóstol Pablo, el don de profecía está bajo el control de los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, lo que el apóstol Pablo desea comunicarnos es que toda manifestación del Espíritu Santo debe de ser administrada por el creyente, de manera que esa manifestación se convierta en un factor de bendición para aquellos que están expuestos a dicha manifestación de parte de Dios. No podemos ser una iglesia que actúe de manera irresponsable ante el mover del Espíritu Santo. Diga después de mí, todo mover del Espíritu nos implica una responsabilidad personal. Hay muchas personas que dicen, es que el Espíritu Santo vino sobre de mí y perdí el control. No es el Espíritu Santo. Eso lo hacen los demonios, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere una iglesia que colabore con Él. Una iglesia que aprenda a conocer su mente y su corazón y se mueva en la dirección que Él indica, que Él susurra. Hay personas que se justifican y dicen, yo solo voy a actuar cuando el Espíritu Santo me guíe, pensando que el Espíritu Santo los va a tomar como si ellos fueran títeres y entonces el Espíritu va a hacer la voluntad que Él quiere en sus vidas, imponiéndose. Y algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que el Espíritu Santo no se impone. El Espíritu Santo nos persuade, el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos guía. Y nosotros, al conocer la mente y el corazón de Dios, nos dejamos seducir. Esto lo expresó el profeta Jeremías, cuando él dice, me sedujiste, oh Señor, fuiste más fuerte que yo y yo me dejé seducir. Este es el principio de fluir en el Espíritu. Tiene que haber una interacción. Pero eso no significa que tú y yo vamos a perder la conciencia o el control de nosotros. Por eso hablo del término administrar el mover de Dios. Y esto no solamente aplica a la palabra profética. Toda manifestación del Espíritu Santo tiene que aprender a administrarse y tenemos que aprender a discernir. Porque es posible que estemos administrando lo que está brotando de nuestra mente y nuestro corazón. Y lo queremos simplemente santificar, expresando que es algo que Dios está produciendo en nosotros, cuando no es así. Entonces, aprender a controlar nuestros impulsos se va a dar solamente en la medida en la cual tú y yo podamos discernir hasta dónde estamos llegando nosotros y dónde comienza el Espíritu de Dios. Y eso nos implica una gran responsabilidad. Cuando el apóstol Pablo le da consejo a los jóvenes, él tiene que aceptar y decir, yo no tengo una ordenanza de parte del Señor para ustedes, pero voy a darles mi consejo, como alguien que ya ha caminado con el Señor, como alguien que conoce la mente y el corazón del Espíritu. Fácil hubiera sido para el apóstol decir, siento del Señor, pero él sabe
que hablar en nombre de otro siempre implica una gran responsabilidad. Por eso mejor, él dice, él no me ha dicho nada respecto de ustedes, pero yo les puedo dar mi consejo en razón de lo que creo que es mejor para ustedes. Entonces, cuando la Biblia nos dice que el don de profecía está bajo el control de los profetas, otras traducciones dicen que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, refiere al hecho de que tú y yo tenemos capacidad para administrar aquello que en el entorno espiritual está aconteciendo y que Dios quiere manifestar. La Escritura nos quiere dar dirección y abrir nuestro entendimiento para poder administrar el mover de Dios. Reitero, no hablo de controlarlo. Tenemos que aprender a administrar el mover de Dios y su manifestación en nosotros y a través de nosotros. A lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha traído grandes y hermosos avivamientos. Y lo que nosotros estamos esperando es el más grande avivamiento que vendrá sobre esta generación, avivamientos sin precedentes. Veremos la gloria de Dios en medio de nosotros. Dios a lo largo de la historia ha despertado muchas generaciones y ha activado sus dones espirituales, dotando a muchos creyentes de poder. Sin embargo, la falta de pastoreo y dirección pueden producir situaciones que en lugar de edificar, lastimen o dejen un concepto equivocado de lo que Dios quiere hacer. Viene a mi mente ese cuadro en el cual había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y todas las mañanas cuando Pablo salía a orar, esta mujer decía, escuchen a estos hombres, lo que ellos dicen es verdad. Pablo lo sufrió por algunos días hasta que el Espíritu Santo le reveló cuál era la intención del espíritu de adivinación. Y cuando él descubrió por revelación del Espíritu Santo cuál era la intención de ese espíritu inmundo, dice la Escritura que lo reprendió y lo expulsó de esa mujer. Lo que ese espíritu inmundo estaba buscando provocar era una percepción equivocada del Evangelio, como si el Evangelio pudiera coexistir con la adivinación, como si fueran parte de lo mismo. Y es allí donde el Espíritu Santo guía al apóstol para confrontar. Todo mover espiritual requiere de pastoreo y supervisión. Y eso, amados hermanos, es algo que en generaciones pasadas ha provocado heridas, ha provocado dolor, ha provocado sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces les he dicho que toda manifestación del Espíritu Santo es como un yacimiento de petróleo. Nos podemos alegrar y decir, somos ricos, pero si no cuidamos ese yacimiento, se puede convertir en una destrucción a todo lo que lo pudiera tocar. Tenemos que aprender a administrar el mover de Dios. ¿Para qué? Para que no nos quedemos en una algarabía que no produce un fruto que permanezca para vida eterna. Tenemos que saber cómo movernos cuando Dios se está manifestando. Por este motivo es que como hijos de Dios debemos de atender a la voz del Espíritu Santo y aplicar algunos principios espirituales que nos pueden librar del error. Diga después de mí, librarme del error. Es muy hermoso cuando Dios se está moviendo en medio de nosotros. Es maravilloso cuando podemos sentir su presencia, cuando escuchamos la voz del Espíritu resonar en nuestro interior y nosotros solo somos un eco, un canal de la voz de Dios. Es maravilloso. Pero si no aprendemos a administrar el mover de Dios, va a llegar un momento en el cual vamos a creer que ese mover está sujeto a nuestra voluntad. Y es cuando vamos a comenzar a contaminar y pervertir lo que Dios está queriendo hacer. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Mire, ninguna manifestación espiritual, don o ministerio. Diga después de mí, ninguna manifestación espiritual, don o ministerio es sinónimo de aprobación divina. Ay, es que yo creo que ese hermano sí está caminando con el Señor porque cada vez que ora le tiembla la mano. Eso no dice nada. Yo creo que esa persona sí está caminando con el Señor porque cada vez que el Espíritu desciende sobre de ella, cambia su tono de voz.
ya habla diferente. No tiene nada que ver eso. Yo creo que esa persona sí está llena del Espíritu Santo porque ora por las personas y sanan. Tampoco. Quiero que tengamos un entendimiento objetivo y no nos confundamos al creer que porque una persona está manifestando ciertos carismas y está teniendo ciertas manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, Dios le aprueba. La aprobación del Espíritu Santo es algo que se da en la intimidad y se manifiesta a través del fruto del individuo. No tiene que ver con los dones espirituales porque son regalos. No es un intercambio, es un regalo. Cuando hablamos de una manifestación espiritual, un don o ministerio, estos nunca deben de ser considerados sinónimos de aprobación divina. Continuamos leyendo. Sin embargo, debemos ser sensatos y equilibrados al momento de pensar acerca de nosotros mismos. Aquí viene el problema. Si queremos verdaderamente fluir con el Espíritu Santo, tú debes de tener mucho cuidado del concepto que tienes acerca de ti mismo cuando Dios comienza a manifestarse en tu vida y a través de tu vida. ¿Cuál fue el error de Aarón y Miriam? Creer que eran autosuficientes y que no necesitaban de un pastoreo ministerial para poder fluir con el Espíritu. Ellos dijeron, ¿acaso no ha hablado Jehová a través de nosotros? Hay muchas personas, amados hermanos, que reciben dones del Espíritu Santo, que son llenas de la presencia de Dios, que incluso llegan a portar sobre de sí un llamado al ministerio, pero que por causa de su falta de humildad y sujeción, nunca verán aquello que Dios les concedió por gracia. Y esto es algo que debemos de tener todos presentes. Porque nuestra vida requiere de ser pastoreada. Nuestros dones y las manifestaciones del Espíritu Santo requieren de ser pastoreadas. Por esta razón es que para evitar caer en la trampa de sentirnos autosuficientes, necesitamos vernos con mesura. Debemos de ser sensatos y equilibrados al momento de pensar acerca de nosotros mismos. Si ya Dios está manifestando su gracia a través de ti, una de las cosas que me van a decir que estás tomándolo con equilibrio y con sensatez es que vas a comenzar a crecer en humildad. Dice el apóstol, ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Al contrario, considere a los demás como superiores a ustedes. Sí, Dios sana enfermos a través de mí. Si Dios expulsa demonios a través de mí. Si Dios habla lenguas a través de mí. Si Dios me ha llamado a tener un ministerio. Si Dios, qué bueno. Debes de ser más humilde. Porque no lo estás obteniendo ni siquiera por tu calidad espiritual. El problema es cuando empezamos a creer que lo tenemos gracias a nosotros. Entonces la gracia deja de ser gracia y se convierte en un tributo y Dios no te está pagando. ¿Comprende? Hay personas que dicen, Dios a mí me usa porque yo ayuno 2 veces por semana, porque soy el que más Biblia lee, porque soy la persona que menos peca o la que nunca peca. Y la realidad, amados hermanos, es que somos carentes, frágiles. Y necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, si usted percibe que el Espíritu Santo comienza a depositar sobre de usted una gracia, usted debe de buscar al Señor para que Él siga formando en usted a Cristo. Y una de esas cualidades que debe de comenzar a aflorar en usted es la humildad. Tenemos que ser sensatos y equilibrados al momento de pensar acerca de nosotros mismos.
ya que de no hacerlo podríamos envanecernos y contaminar la gracia que Dios ha depositado sobre nuestras vidas. La Escritura dice que Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los soberbios. Es muy importante que como hijos de Dios, al tratarse de las manifestaciones espirituales y las operaciones de los dones del Espíritu, así como el ejercicio de algún ministerio, aprendamos a vernos a nosotros mismos con cordura, con medianía y sobre todo con humildad, sin pretensiones ni motivaciones carnales, ya que como seres humanos debemos de mantenernos alerta porque el orgullo y la altivez están a nuestro acecho. Me encanta cuando la Escritura describe a Moisés. Y dice la palabra de Dios que él era humilde, el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Y Moisés no es cualquiera. Moisés es un hombre que ha visto la gloria de Dios y a través del cual Dios opera. Esto para nosotros debe de ser un claro ejemplo de lo que necesitamos si verdaderamente queremos que Dios obre en medio nuestro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay creyentes, amados hermanos, que pretenden ser algo sin antes someter su don o la manifestación del Espíritu al escrutinio de la iglesia. Tienen un don espiritual, pero no lo exponen para ser pastoreado. Creen que esa manifestación espiritual ya está en el punto en el cual les permite ser autosuficientes. Toda manifestación espiritual que comience a producirse en nosotros requiere de ser juzgada, debe de ser discernida y administrada pastoralmente. Esto es muy importante. Porque si nosotros comenzamos a querer ejercer nuestros dones, nuestras manifestaciones espirituales o ministerio fuera de la cobertura pastoral, nosotros comenzamos a movernos en desorden. ¿Y sabe qué indica eso? No que la gracia derramada sobre nuestras vidas no sea legítima, pero sí demuestra que en nuestro corazón no hay sujeción. Y una persona que no es sujeta es peligrosa. Entonces, como hijos de Dios, debemos de cuidar y administrar con cautela para protección del cuerpo de Cristo lo que hemos recibido de parte de Dios. Y debemos de madurar para evitar envanecernos. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 29. Primera a los Corintios capítulo 14 verso 29. Dice la Escritura así: en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen, lea conmigo, con cuidado lo dicho. Hay personas que te quieren profetizar en el secreto. Ay, quiero compartirte algo que Dios me ha mostrado de ti. Llama a alguien más para que esté de testigo de lo que te van a decir que Dios les dijo de ti. Todo esto se hace para evitar el desorden y evitar personas que con pretensiones equivocadas puedan estar buscando seducir el corazón de los más ingenuos y los arrastren en pos de sí. El apóstol Pablo dice: la administración de la manifestación de Dios requiere de pastoreo, requiere de ser analizada y juzgada por la iglesia, para que llegado el momento pueda ser aceptada y pueda esa persona ejercer dicho ministerio, dicho don o dicha manifestación con libertad. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses
capítulo 5, a partir del verso 21. Lo leemos desde el 19, si les parece bien. Dice la palabra del Señor: no apaguen el espíritu. ¿Cómo apagamos el espíritu? Con menosprecio. Tú puedes tener a una persona que te ama, pero en la medida en la que le menosprecias, apagas lo que siente por ti. Entonces necesitamos comprender que si no queremos que la gracia que hemos recibido de parte de Dios venga a menos, tenemos que aprender a honrar a aquel que nos está amando. No apaguen al espíritu. Pablo lo expresa en un contexto de manifestaciones sobrenaturales. No lo menosprecien. No lo tengan en poco. Aprendan a fluir con Él. Aprendan a caminar con Él. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Y en ese fluir espiritual, ¿qué vamos a hacer, Pablo? Verso 21, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. ¿Por qué? Porque aun cuando estamos hablando de que la iglesia está experimentando la manifestación del Espíritu Santo, amados hermanos, necesitamos comprender que muchos de nosotros no hemos alcanzado la madurez en la manifestación de la multiforme gracia de Dios. Y entonces requerimos de hacer ajustes. Va a haber ocasiones en las cuales tú mismo lo vas a ver en el ejercicio de tus dones espirituales, en el ejercicio de la manifestación de Dios sobre tu vida, que va a haber momentos donde no sepas cómo expresar lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Les mencionaba la semana pasada que antes de dar una palabra profética viene una impresión espiritual, y esa impresión espiritual debe de ser juzgada para poderse interpretar de manera correcta y entonces comunicar lo que verdaderamente Dios quiere transmitir. Cuando nosotros, amados hermanos, no tenemos esa sensibilidad para ser corregidos, para hacer ajustes, corremos el riesgo de creer que las cosas de Dios son tal y como se atraviesan por nuestra mente y corazón. Y nos estamos pasando el filtro del discernimiento. Por eso es importante considerar esto. Dice el apóstol Pablo: sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el mover del Espíritu Santo en medio de nosotros afecta a estas tres áreas de nuestra vida. Involucra nuestro cuerpo, involucra nuestra alma e involucra nuestro espíritu. Y nosotros debemos de aprender a fluir con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo puedan recibir y ser parte de aquello que Dios está provocando para bendición de otros a través nuestro. El que una persona participe de alguna manifestación u operación espiritual por parte de Dios, escuche, no significa que tenga autorización para ejercer dicho don dentro de la iglesia. Usted puede ser una persona que profetiza y una de las pruebas que va a enfrentar con su servidor es que no todas las palabras proféticas que usted me suelte, yo las voy a promover para que todos las escuchen. Pueden ser sinceras, pueden ser genuinas, pero el Espíritu Santo me hace sentir a mí como pastor que no es el momento para ti.
Y si tú no aprendes a dejarte guiar por el Espíritu Santo, tú vas a convertir esa precaución que estoy tomando para el cuerpo de Cristo como algo personal. Es que el pastor tiene algo contra mí porque ya van como 6 o 7 palabras proféticas que le doy y ninguna le hace caso. ¿Qué estás pretendiendo entonces? ¿Cuál es tu motivación? Y eso, amados hermanos, debemos de entenderlo en los diferentes niveles, en las diferentes operaciones, en las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos que ser pastoreables. Y el que tengamos dones espirituales no significa que tengamos en automático la autorización para ejercer dicho don dentro de la iglesia. Quien debe autorizar y supervisar dicha operación espiritual es el pastor. Entonces yo voy a ser el encargado de discernir lo que dices que el Espíritu Santo te está mostrando o lo que sientes y crees que el Espíritu Santo quiere hacer a través de tu vida. ¿Por qué? Porque el pastor dentro de toda iglesia local es la puerta. Digan después de mí, Él es la puerta. Va a haber personas que prefieran saltearse al pastor, quieran brincárselo y entonces quieran ministrar uno a uno e intenten persuadirte con palabras lisonjeras para ganarte. Y es allí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado y preguntarnos, ¿esta persona que está hablándome en nombre de Dios está verdaderamente autorizada? ¿Está facultada para hacerlo? ¿O solamente está hablándome desde su sentir personal? ¿Por qué se lo expreso esto? No porque yo tenga miedo a que ustedes tengan dones espirituales. Es porque deseo cuidar la iglesia. Mucha gente ha lastimado al cuerpo de Cristo con un siento del Señor. Y es mi responsabilidad protegerles. Y el elemento que les estoy mencionando en este día es el elemento del discernimiento, la sujeción y la obediencia, que nos van a servir como base del fluir en el Espíritu Santo. El pastor es el encargado de determinar los tiempos y las formas para comunicarlo a la iglesia. No todo lo que decimos que viene de Dios, viene de Dios. A veces no es el tiempo, lo contengo y llegado el momento lo expreso. Y hay otras cosas que voy a desechar. Y si tú verdaderamente quieres crecer en la manifestación de los dones espirituales, tú tienes que aprender a ser pastoreado. En tu don, en tu ministerio, en tu manifestación espiritual. La carne, que es fruto de nuestro ego, te dirá, no se te está valorando, no se te está dando apertura, no se está recibiendo todo lo grande y hermoso que Dios está poniendo sobre de ti. Y la realidad es que no es así. Hay muchas personas que llegan a pensar que el pastor los pone en la congeladora y eso los ofende, cuando no se dan cuenta que es el pastor, al menos en mi caso, protegiéndolos de ellos mismos. Porque puede llegar un momento en el cual, al desconocer la amplitud de la manifestación, la amplitud del llamado, la amplitud del don, que caigan en la misma condenación en la que cayó el diablo y se envanezcan. Así que a todos los que han participado de un mover espiritual, les digo, pueden venir y expresarme lo que el Espíritu Santo está manifestando a través de ustedes, lo que el Espíritu Santo está hablando a través de ustedes, pero sométanse
a la indicación que les dé finalmente, porque eso es en pro de un correcto desarrollo espiritual en sus vidas. Verlo de otra manera, amados hermanos, solo le da ventaja al diablo. Entonces necesitamos crecer en discernimiento. Amén. Ahora, mire, toda persona que presuma de tener unción o manifestar algún don espiritual u operación atribuible al Espíritu Santo, o pretende ejercer un ministerio de forma pública o persona a persona, debe ser una persona que cubra el perfil necesario que avale su carácter y solvencia espiritual. No basta que manifieste el carisma, debe de ser una persona probada. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 10. Y el apóstol Pablo dice que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprenderles, que sirvan. A veces pensamos que esta instrucción es solamente para los que están sirviendo en actividades administrativas. Y hay pastores que lo aplican. ¿Tú quieres servir en tal ministerio? Bueno, te voy a poner a prueba primero por 6 meses y después te voy a dejar servir. En mi caso, y ha sido la experiencia de muchos de ustedes, tal periodo no existe. Pero sí evalúo tu estilo de vida, tu compromiso con la iglesia, tu constancia. Y sobre la marcha, continúo discerniendo sobre tus capacidades, potencial y la dirección que Dios está trayendo a tu vida. Pero cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo y la administración del llamado, de los dones, esto es fundamental. Para que a una persona se le dé la autorización de poder ministrar con libertad su don dentro de la iglesia, esa persona tiene que haber puesto en manos del pastor su don, su llamado o manifestación, para que juntos puedan desarrollarlo y pueda llegar el momento en el cual dicha manifestación, dicho desarrollo del don espiritual sea de el completo conocimiento y confianza pastoral para soltarle. Hay personas que quieren estarle imponiendo manos a todo el mundo porque ya Dios se manifestó en ellos y a través de ellos en algún momento, pero no son personas que estén autorizadas para hacerlo. Cuando hemos tenido aquí ministraciones y el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros, si usted ha sido cuidadoso en observar, se ha dado cuenta que yo invito a la gente. Quien viene porque el Espíritu Santo le hizo sentir ya está en desorden. Y tal vez usted está bien contento al frente haciendo lo que el Espíritu le ha hecho sentir, pero hay personas que están tropezando por usted. Dicen, bueno, ya esa persona, ¿quién le autorizó? Cuando usted dice como el profeta del Antiguo Testamento, tengo toda la autoridad del Señor para corregir a la iglesia, pero usted no es autoridad, la gente de inmediato dice, ¿y tú quién eres para corregir? ¿Tú quién eres para llamarme la atención respecto de la supuesta actitud que estás viendo en mí? Tú ni siquiera me conoces y ya estás diciéndome que cambie mi actitud. ¿Se da cuenta por qué es tan importante vivir bajo autoridad? Mire, se lo pongo en un ejemplo bien fácil. El apóstol Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios. Él me llevó al tercer cielo y allí en el tercer cielo yo escuché cosas que a los seres humanos no nos están permitidas expresar.
Vi al Señor Jesucristo cara a cara y el Señor Jesucristo me reveló los 3 años de ministerio que tuvo con sus 12 discípulos. El Evangelio lo entiendo de principio a fin. Lo comprendo perfectamente. Y sin embargo, tengo que ir a buscar a Pedro. Sí, el lanchero. El mismo que negó al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el hombre en autoridad. Entonces, Pablo, aún teniendo un nivel de revelación más alto que incluso el apóstol Pedro reconoce y dice, porque los escritos de Pablo tienen una sabiduría que los inconstantes e indoctos pervierten para su propia destrucción. Pedro reconoce que en Pablo hay una sabiduría divina muy amplia. Pero Pablo sabía que sin Pedro, él no iba a tocar las iglesias. Todavía escribe, porque si usted analiza las epístolas del apóstol Pablo, él también transita por procesos de madurez. Y todavía hay relatos donde él dice, y tuve que bajar a Jerusalén para entrevistarme con los que eran autoridades, aunque a mí no me interesa que fueran. Y ya el hombre, cuando ya es la imagen de Cristo, cuando ya maduró, dice, veamos a los demás como superiores a nosotros. ¿Por qué necesita él las cartas de Pedro? Porque Pedro es el hombre en autoridad. Y sin las cartas de ese lanchero, él no hubiera podido llegar a los creyentes. Puede ser que tengas un ministerio muy grande, mucho más grande que el mío. Puede ser que tengas manifestaciones de los dones espirituales y una sensibilidad espiritual mayor. Pero si tu don, tu llamado o tu carisma no es pastoreado, no va a trascender en el orden de Dios. Y eso es algo que necesitamos tener presente. Por eso el apóstol nos advierte y dice que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que ejerzan su servicio, su don, su manifestación al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 4, verso 2, la palabra del Señor nos habla de una forma muy clara. Y allí nos dice la Escritura lo siguiente: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Todas las personas, amados hermanos, que han sido colocados por Dios en una posición de autoridad dentro de la iglesia, deben demostrar lealtad hacia su liderazgo. Deben de ser personas que sean fieles al propósito por el cual Dios les colocó dentro del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle algo, Dios no le trajo a este lugar para que usted se convierta en el protagónico. Dios le trajo a este lugar para que muchos sean bendecidos a través de usted, pero eso implica vivir un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida y carácter. Por eso cuando refiero al hecho de que una persona debe de ser probada, no apuntamos al hecho de que sea una persona con antigüedad y tampoco que sea una persona con muchos cargos o que aparentemente esté dentro del círculo de amistades del pastor. Eso no funciona así. Puedes ser una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia, puedes ser una persona que tienes varios ministerios o puedes ser una persona que está dentro del círculo del pastor, pero eso no refiere a que seas una persona probada. Cuando hablamos de que una persona debe de ser probada, vienen varias características y déjenme soltarles algunas. La primera, debe de ser una persona que ha dado testimonio público de su fe. Es decir, es una persona que no se avergüenza de decir que ha depositado su confianza en Cristo. Dos,
Debe de ser una persona que tiene buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. El apóstol Pablo dice, debe de ser una persona de la cual hablen bien los miembros de la iglesia y la gente que no pertenece a la iglesia. ¿Para qué? Para que su mensaje no caiga en descrédito. También Pablo nos advierte y nos dice que no debemos de ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cómo puedo poner en autoridad y darle libertad a una persona para que ejerza sus dones o manifestaciones espirituales cuando tiene un terrible testimonio para con las personas de afuera? Cuando se está peleando constantemente con las personas de dentro. Cuando la gente ve su actitud y la gente dice, ¿cómo quiere profetizar? ¿Cómo quiere imponer manos? Si ve su actitud cuando tiene que adorar, ve su actitud cuando está escuchando la palabra. ¿Cómo puede esa persona estar en una posición de privilegio y honor si esa persona no está haciendo lo que se espera de una persona en su posición que haga dentro y fuera de la iglesia? ¿Comprende? Entonces nuestro testimonio es importante. Esa persona debe de dar evidencias de ser guiada por el Espíritu Santo. Y sabe, a veces una de las mayores evidencias de que el Espíritu te guía es que sabes quedarte callado. El apóstol Santiago dice que la lengua es como una pequeña chispa que es capaz de incendiar un bosque entero. Nos ufanamos de ser guiados por el Espíritu Santo, pero no detenemos nuestra lengua y estamos criticando a todo el mundo. Nos sentimos jueces de los demás y estamos señalando los errores y la carnalidad y todo lo que vemos en la gente. ¿Dónde te está guiando el Espíritu? Vemos los errores en todos los demás, pero no reparamos en los nuestros. Y acertadamente acontece, como lo expresó el Señor Jesucristo: colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Ponemos atención en la paja en el ojo de nuestro hermano, pero no reparamos en la viga en el nuestro. Es que el Espíritu me está guiando y me está revelando todos tus trapitos sucios y no te muestra los tuyos. Hablar de una manifestación espiritual es hablar de una gran responsabilidad y no cualquiera, amados hermanos, está dispuesto a comprometerse con lo que implica el poder ministrar a otros lo que Dios está poniendo en su vida. Esa persona requiere manifestar el fruto del Espíritu en su vida. Y el fruto del Espíritu lo conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? ¿Ves por qué te digo que el que tengas un cargo no avala que seas aprobado por Dios? Puedes ser el líder de determinada área, pero fuera de tu operación ministerial, cualquiera se asombraría de cómo hablas de los demás. Ser guiados por el Espíritu Santo, amados hermanos, es mucho más que sentir algo. Ser guiado por el Espíritu Santo implica voluntariamente entregarle el control para que Él nos dirija, nos persuada a hacer lo que Él quiere. Una persona que ha de ejercer públicamente sus dones, su llamado,
Debe de ser una persona que sepa honrar a sus autoridades y vivir bajo autoridad. Es una persona que no teme rendir cuentas. No se está escondiendo del pastor. Se vincula al pastor. También se necesita que sea una persona que ha alcanzado la madurez espiritual. La madurez espiritual en nuestra vida se ve claramente en la medida en la cual nosotros conocemos, valoramos y aplicamos la doctrina bíblica en nuestra vida. El que tengamos la palabra de Dios como nuestra máxima norma de fe y conducta. Una persona que ha de ejercer públicamente sus dones, su llamado, su ministerio, el carisma de Dios en su vida, es una persona que tiene una trayectoria de servicio y que demuestra con su conducta que es la palabra de Dios la que rige su proceder. No solamente cuando está bajo la unción, siempre. Una persona que quiere ejercer sus ministerios o su llamado o sus dones de manera pública debe de ser una persona que se congrega regularmente y que cumple con sus responsabilidades como congregante. Muchos de nosotros no hemos alcanzado a comprender la importancia que tiene el comprometernos dentro de nuestra iglesia local, porque es lo que finalmente nos da la apertura para poder ser partícipes de lo que Dios está haciendo. Si tú no te estás comprometiendo, este es un buen tiempo para que te comprometas, para que decidas verdaderamente servir al Señor y entregarle lo mejor de tu vida. Es muy triste cuando nosotros queremos manifestar nuestros dones, nuestro carisma, la unción en nosotros, pero no estamos presentes en la iglesia. ¿Cómo se nos puede dar ese voto de confianza si ante los ojos de los que están presentes no estás? Por eso el apóstol expresa y dice: no dejándoos de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Quieres crecer en tu nivel de gracia para poder ministrar a otros lo que Dios ha colocado en ti? Comprométete. Comprométete más. Vean lo que expresa el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. Él dice: no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. El apóstol Pablo está hablando de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo y es la imposición de manos. La imposición de manos para ejercer gobierno dentro del cuerpo de Cristo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el pastor, cuando impone manos sobre una persona para autorizar a esa persona a ejercer libremente su llamado o manifestación espiritual o don, el pastor está avalando su vida. Y eso implica una gran responsabilidad. Hay personas que dicen: no, es que el pastor no me ve. ¿Qué puede estar pasando allí? Posiblemente no está habiendo conexión. Posiblemente no estás haciendo lo que se espera que hagas para poder entonces darte más. Necesitamos entender que en estas palabras el apóstol Pablo dice: ten cuidado de a quienes les permites ministrar, porque hay por ahí personas inmaduras y desordenadas que pretenden ser algo solo por el afán de serlo.
por esta razón y a manera de cuidar su vida y familia, usted debe de informarme de toda persona que pretenda ministrarle. No es suficiente que una persona sea autoridad en una iglesia para que usted le abra las puertas de su casa. Si usted es miembro de esta iglesia y me considera su pastor, usted tiene que ponerme al tanto de con qué ministerios se está relacionando y qué personas están ministrándole. Hace algunos años atrás, había una persona que tenía cierta gracia de Dios. Y esa persona salió de esta iglesia, rompió vínculos con su servidor, pero no así con los congregantes que conocía. Y entonces de tiempo en tiempo iba a visitarles a su casa, sin autorización mía, solo basado y aprovechándose del vínculo de la amistad. Y yo recuerdo muchas veces a nuestro hermano Gilberto, que ya está disfrutando de la presencia de Dios, decirme: hablé con fulano y le dije que lo que está haciendo está mal, que tiene que venir contigo y hablar contigo y pedirte autorización para visitar esos hogares. ¿Y qué te dijo? Es que no estoy haciendo nada malo. La Escritura dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El problema, amados hermanos, es cuando muchos de nosotros nos movemos en desorden. Ahora, si no fuera algo malo, ¿por qué le costaría a esta persona sujetarse a la autoridad? El problema de muchos creyentes es que aceptan a cualquiera y le abren las puertas de su casa a cualquiera. Ya que el pastor no me visita, pues que usted no me ha invitado. Y yo no me voy a autoinvitar. Quienes ya llevan años conmigo caminando saben, yo no me voy a autoinvitar. Y lo que hago, lo hago por su protección. ¿Por qué? Porque hay personas que basados en lo que Dios les ha dado, se van a aprovechar de usted. Y ellos no tienen ninguna responsabilidad y ningún compromiso para con usted como lo tengo yo. Y por esta razón es que usted debe de cuidar quién es aquella persona a la cual usted va a exponerse. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, para fluir en el Espíritu, amados hermanos, tenemos que entender que necesitamos aprender a discernir sobre aquello que está aconteciendo en nosotros y en derredor de nosotros. Recibirlo con humildad y con la plena certeza y seguridad de que necesitamos dirección. Tu ministerio puede crecer más, tu llamado puede crecer más, tu don puede desarrollarse más si este es pastoreado. Si no estás dispuesto a ser corregido, a ser dirigido, va a ser muy difícil que alcances aquello que Dios desea manifestar a través de ti. ¿Por qué le digo esto? Porque ha habido muchísimos ministerios, dones, llamados, manifestaciones del Espíritu que eran genuinas, pero dejaron de ser benéficas
porque la persona no estuvo dispuesta a ser dirigida. No quiso administrar lo que Dios estaba colocando sobre su vida y simplemente se cerró a la idea de que necesitaba corrección. En lo profético y en cualquier otra área, ustedes lo han visto. Cuando les enseñé a ministrar sanidad, les indicaba cómo tenían que hacerlo, cuál era desde la actitud, cómo era la forma, cómo teníamos que hacerlo. Cuando les he enseñado a profetizar, les he mostrado cuál es la manera en la que debemos de hacerlo. Para evangelizar hay una manera. Para expulsar demonios hay una manera. Y esto se va adquiriendo solo a través del pastoreo. Ha habido personas que han profetizado y que en la charla les he dado mi opinión de cómo hubiera sido mejor compartir dicha palabra profética. Y entonces se da la retroalimentación, la corrección, y el don crece. Pero si nosotros nos cerramos a decir, no, es que como está pasando por mi mente así tiene que ser, podemos echar abajo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Fluir en el Espíritu es estar dispuestos a menguar para que Él crezca, sin perder nuestra conciencia, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra voluntad. Someterlo todo a lo que Dios nos está mostrando que quiere hacer. Concluimos con esta cita, y es segunda a los Corintios capítulo 8 verso 21, y el apóstol Pablo dice: porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. El ejercicio de tu don, el ejercicio de tu autoridad, el ejercicio de tu carisma debe ejercerse bajo autoridad. Y debes de saber que al ejercerlo tú estás moviéndote bajo autoridad. Y eso te va a dar respaldo espiritual, te va a dar a ti capacidad, vas a avanzar mucho más rápido a que si simplemente te avientas a querer hacer las cosas a como tú crees que sean. La semana pasada tuvimos una hermosa manifestación del Espíritu. Hoy tenemos la base para seguir creciendo. Hoy tenemos las herramientas para seguir avanzando, para hacerlo de una forma más asertiva, para que no se apague el Espíritu, sino siga ardiendo y no se convierta en una emoción fuera de control, sino que sea la manifestación plena de lo que Dios quiere hacer. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor.